que buscas está al alcance de un clic en tu celular. Por fin, alguien en quien confiar. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Rincón del Lídice? Buenas tardes. Tengan todas y todos, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este su espacio. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper importante que nos preocupa, que nos ocupa como todos los temas que tocamos en el Rincón del Lídice. Vamos a platicar sobre las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, que desde una perspectiva del diálogo intercultural obligado para las personas migrantes. Antes de entrar en materia y de hacerles una presentación formal del invitado de honor que el día de hoy tenemos, me gustaría platicar un poquitín por qué nos interesa platicar de este tema. Como ustedes y nosotras sabemos, México no solamente comparte la frontera con Estados Unidos, sino con ello un montón de problemáticas. Son más de 3,000 kilómetros que dan cuenta de la existencia de múltiples canales de comunicación entre actores estatales, no estatales, formales y no formales. Sabemos que hay una interdependencia entre estos dos países que impide de alguna forma que haya cambios significativos en la economía de Estados Unidos en relación a la política exterior con México. Sabemos que no existe como tal una política exterior, que los problemas que impactan a ambas naciones son tratados como problemas internos y eso en cierto sentido limita las posibilidades de un diálogo digamos, horizontal, equitativo, equilibrado. Y pues al final del día son dos países con realidades completa y absolutamente diferentes. Por un lado, una representa el primer mundo, el ideal de un sistema capitalista, así es como se debe vivir, en cierto sentido, eso es lo que se vive en Estados Unidos. Y por el otro lado, México, nuestro país, ¿no? Un país que cuenta con una diversidad cultural vasta, con una riqueza natural también muy vasta y que sin embargo, pues en estas relaciones no equitativas, pues le toca regularmente la de perder. Y pues para platicar específicamente de un tema que para nosotras y nosotros y tiene toda la relevancia, que no es un tema menor, es el tema de la migración, es que tenemos a un invitado muy especial el día de hoy, que nos va a acompañar a lo largo del programa. Él es Juan Manuel Arellano Morales, él es de San Cristóbal de las Casas, es de Chiapas, es egresado de la Facultad de Derecho, es máster en Anticorrupción y en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca, España. Él es un luchador social y una persona que históricamente ha acompañado muchas luchas de defensa de las personas migrantes, de la defensa y de la promoción de los derechos humanos. Bienvenido, Manuel, a tu espacio, el Rincón del Lídice. En breve el Lídice se estará conectando con nosotros. Ha tenido un poco de complicaciones por este tema de la virtualidad, ¿no? Que de pronto nos hace pasar ciertas situaciones complicadas. Dependemos al final del día de algo que no somos nosotras específicamente, ya sea la electricidad o la conectividad. Y entonces de pronto eso hace que la comunicación no fluya como quisiéramos, no fluya como esperáramos, igual que con las relaciones México-Estados Unidos. ¿Qué opinas, Manuel? Bienvenido nuevamente. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Zulema, por la invitación. Gracias a Lídice Rincón Gallardo Pavón por la invitación a esta actividad tan importante, esta función social que tiene la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, que es un referente internacional en la defensa de los derechos humanos de las personas con situación de discapacidad. Hola, Lídice. Felicidades, la cumpleañera, Hola. ¿verdad? Felicidades, nos enteramos que es tu cumpleaños y qué bueno que aquí virtualmente celebramos contigo y con sana distancia. Decía que la función social que cumple la Fundación Gilberto Rincón Gallardo es de entera importancia y más en estos tiempos, en esta democracia o sistemas democráticos modernos, como un tema de la gran agenda nacional y que es una de las tantas barreras que todavía nos falta vencer y consolidar en los proyectos globales
de los gobiernos locales, estatales, federales y bueno, ahora en el gobierno de la Cuarta Transformación en México. Gracias, estoy para servirles, Lídice y Zulema. Muchas gracias por sentirme tan acompañado por dos mujeres muy empoderadas y muy activas en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Pues ahora me voy a permitir yo a ti, ya que no has prendido tu micrófono, Lídice, y Sí, ya, no, me lo apagaron. de Manuel, pues déjanos felicitarte. El día de hoy es cumpleaños de una extraordinaria mujer a quien tengo el gusto y el orgullo de seguir, de ser parte de este camino. Decía yo, es mi compañera de ideas, mi compañera de lucha, y pues muy feliz por estar conmemorando, festejando, aunque sea a distancia, pues un cumpleaños más de la presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo del Lídice. Muchas felicidades, gracias por compartir este día en este espacio con todas y todos, gracias por festejar, hablando de un tema que es lamentable y doloroso en cierto sentido, pero que también nos obliga a trabajar y a ponernos las pilas, como el tema de la migración. Muchas felicidades, amiga, bienvenida a tu espacio, adelante, por favor. Pues, a ver, ahora sí está activado el micrófono, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Pues ahora sí, buenas tardes a todas y todos, amigas, amigos. Zulema, amiga mía, vicepresidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, gracias por estar otra vez aquí, gracias por la felicitación a ambos. Y bueno, pues sí, hoy nos ocupa un tema que más bien nos preocupa mucho y nos ha ocupado durante muchísimo tiempo, y yo quisiera presentar a nuestro amigo, a mi gran amigo Manuel Arellano, a quien ya conozco desde hace tiempo, ya desde hace varios años, como además un activista ferviente de los derechos humanos de las personas migrantes. Él es originario de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Además tiene un máster en anticorrupción por la Universidad de Salamanca en España. Tiene una larguísima trayectoria en materia de derechos humanos. Tiene un máster en democracia y parlamento por la Universidad de Salamanca, un diplomado en derecho parlamentario, en fin, tiene más de 50 cursos, certificaciones, actualizaciones y especializaciones de temas políticos, jurídicos y sociales. En fin, yo lo que quiero resaltar de Manuel, y es por lo que lo estoy invitando y lo estamos invitando, es la trayectoria y la forma en la que se ha aferrado a defender los derechos humanos de las personas migrantes y la claridad que tiene en este tema. Y finalmente creo que lo que me gustaría comentar para iniciar esta conversación y esta reflexión, pues es las enormes dificultades que todavía existen y varias cosas que a mí en lo particular me preocupan, para que Manuel nos oriente, nos dé luz, sobre todo en estos tiempos donde todavía estamos arrastrando viejos rezagos que tienen que ver con la todavía existente intolerancia a la diferencia, sobre todo a las personas que vienen huyendo de esta violencia estructural de sus países de orígenes, y que además se encuentran con un sinnúmero de violencias en nuestro país también, que tiene que ver no solamente con el maltrato y la discriminación, sino también con la trata, con los trabajos forzados, con la explotación sexual a niñas, niños en los basureros, que sabemos que todavía existen, ¿no? Y que hay mucho trabajo que realizar, pero también con lo que sucede con nuestros connacionales cuando cruzan del otro lado, ¿no? Porque nosotros ahora sí que pues somos muy buenos para criticar, pero tratamos de mala manera a quienes necesitan un arropamiento y que buscan una mejor calidad de vida y están buscando una esperanza de cómo mejorar su calidad de vida, y se encuentran con estas enormes violencias, y también nuestros hermanos y hermanas mexicanas que cruzan al otro lado, y quiero mencionar aquel episodio
que además continúa con esos rezagos y continúa existiendo de cuando los niños y las niñas fueron enjaulados, ¿no? Esas cosas todavía están ahí latentes y todavía hay que seguir alzando la voz para reclamar toda esta falta de conciencia, porque yo creo que es una enorme falta de conciencia de las personas, no solamente la ciudadanía, sino quienes ejercen justamente este poder de incidencia y bueno, están en el contacto directo con la gente, ¿no? Yo a lo largo del programa voy a hacer algunos comentarios de pláticas que he tenido con amigos cercanos a Manuel y a mí y a Zule, por supuesto, y que con quienes hemos venido trabajando desde la Fundación Gilberto Rincón Gallardo para precisamente velar por los derechos humanos de las personas migrantes. Pero sin mayor preámbulo, doy pie a esta plática. Bienvenidas a todas y todos y esperemos que una vez más este programa sea de su agrado y sobre todo de su interés y que pongamos un granito de arena para la transformación de nuestra cultura pública, que es lo que nos interesa en la Fundación Gilberto Rincón Gallardo a través del Rincón del INSE. Adelante. Bueno, pues ya eres muy bondadosa de por sí con tu amistad, Lídice, ahora más con este preámbulo. Efectivamente, no creo equivocarme con nombrar un referente que tiene la Fundación a nivel internacional y más ahora con el tema de la migración, estas relaciones bilaterales con los Estados Unidos, que, bueno, para arrancar y en un primer saque la temática de la agenda migratoria. Vemos el enorme avance que la muestra que da el presidente Biden al momento de asumir al poder y firmar estos decretos en la Casa Blanca, en la oficina oval, crea una enorme expectativa en materia migratoria, porque, y aquí voy hilando ya sacando hebra de todo el tema que es la maraña del asunto migratorio, todo esta pareciera una, una de estas medusas que se mueven en el agua y que se mueve por todos lados, pues son flujos a nivel global. Definitivamente sigue siendo parte de la agenda nacional en México ahora, ya es prioritario como país transitado, de tránsito ya de destino, de origen, de retorno y también país emisor de migrantes, como lo hemos visto y lo mencionaron al inicio, su lema lo mencionó, me parece, con los paisanos y paisanas que se encuentran en los Estados Unidos. Bueno, estos decretos que firma el presidente Biden da una esperanza a todos los migrantes. Esa fue la bandera de la reciente caravana disuelta hace un mes en este lugar llamado Chiquimula, Guatemala, donde 4,000 centroamericanos, en su mayoría hondureños, estaban varados en este operativo desarrollado por la Guardia Nacional guatemalteca. No lograron cruzar el territorio guatemalteco, ni siquiera llegar a la frontera con México, pero sí algunos más fueron por caminos de extravío y lograron cruzar en pequeños grupos. Es el flujo que tenemos ahora, que es un flujo que ha disminuido enormemente, arriba de un 60%, ha disminuido, sobre todo en este año que llevamos ya de pandemia, llevamos un año completito de pandemia encerrados, con la situación de condición de salud adversa, salud pública, familias completas que han sufrido, que tienen en este momento enfermos, convalecientes. Va nuestra solidaridad también con ellas y con ellos en cuanto al trance que están ahora viviendo. Enseguida de esto queremos mencionar que eso motiva e incentiva falsamente, y lo digo falsamente porque ahora las llamadas caravanas, que son flujos inusitados de personas en condición de migración, están siendo alentados, están siendo propiciados y engañados por verdaderos operadores que ya se han coludido con el crimen organizado y han sacado a la gente con engaños de sus comunidades de origen. Eso ya no es defender derechos humanos y lo condeno abiertamente, sino que están siendo utilizados
las personas migrantes con esa ilusión que tienen de ir hacia el norte a un cambio de vida, como ellos dicen, a cumplir su sueño, como todo mundo lo trae en mente. Bueno, ahora vemos que la caravana no cruza, pero sigue habiendo flujo. Sí, es un flujo mucho menor, digo que ha reducido un 60%. Aquí, pues México ya no entra en este operativo de contención que ha venido manejando, no actúa, nada más realizaron labores de vigilancia y ahora los pocos que lograron cruzar en pequeños grupos ya están apareciendo en estos flujos por Veracruz, por Chiapas, que van cruzando caminos de extravío, van aventurándose por montañas y logran salir a carreteras o abordar el tren. Abordar el tren, la ruta del Pacífico, que es la ruta de la Caravana del Diablo o el Tren del Diablo, o la del Golfo, que es la de la Bestia, o la del centro, que normalmente el centro de la República, después Oaxaca, Veracruz, a Puebla, Tlaxcala, Estado de México, y de ahí a San Luis Potosí, Querétaro, León, Guanajuato, o los estados del centro de la República, Aguascalientes, Zacatecas, y para subir, alcanzar Coahuila, Piedras Negras, Tamaulipas, también lograr cruzar por Laredo, Chihuahua por Ciudad Juárez, o Sonora por el desierto de Sonoita, o en la ruta más larga que sería Tijuana, Mexicali, para lograr cruzar a San Diego. Todas estas rutas están a lo largo de 3,200 kilómetros con el río Bravo. En el sur tenemos 1,150 kilómetros con Centroamérica. Entonces, veamos la relevancia. El estado más transitado de la República Mexicana es Chiapas, es la puerta de entrada a la República Mexicana, y México ya es un país de tránsito, si no el más transitado del mundo por la migración. Entonces, veamos la relevancia, el contexto y la prioridad. Es nuestro primer ingreso per cápita, es nuestro primer ingreso por divisas, la migración. De eso vivimos del trabajo de hombres y mujeres valientes que decidieron migrar, buscar la oportunidad en el norte, en Canadá, en Estados Unidos principalmente, y nos aportan 40,000 millones de dólares al año. Es nuestro primer ingreso, enseguida el petróleo y en tercero el turismo. Entonces, siendo esa nuestro sostén económico ahora, es por ello el anuncio de ayer del presidente de la República en su aparición en la mañanera de bancarizar estas remesas y crear en el Banco del Bienestar el Banco del Migrante. Es un enorme avance. Eso ha sido una de las tantas de los tantos temas y demandas que ha tenido el movimiento migrante a nivel nacional e internacional, de evitar pagar las altas cuotas en comisiones a Western Union, a MoneyGram, que son los principales enviadores de dineros en dólares de Estados Unidos hacia México. Ahora podrán abrir sus cuentas en los Estados Unidos de este Banco del Bienestar, manejarlo vía aplicación, enviar sus dólares desde sus cuentas en Estados Unidos hacia México, pagando un mínimo de todo casi el 10% que les mochaban por el servicio que prestaban en el envío de remesas hacia México. Es un enorme avance, es un gran acierto del presidente López Obrador y desde luego es un triunfo migrante. Hay muchas más cosas en la agenda migrante, desde luego la representación de los derechos políticos en Estados Unidos de la población migrante, esta famosa octava circunscripción para que tengan representación en el Congreso de la Unión, la identificación misma que va más allá del pasaporte o de la cédula de Relaciones Exteriores, a transitar a obtener su credencial de elector mexicana para poder hacer sus trámites binacionales. Yo creo que esa es parte de la agenda pendiente y veamos todos los más de 60 acuerdos de intercambio económico, de seguridad, geopolítico que tiene y de cooperación que tiene Estados Unidos con México. Es por ello que hoy en la orquesta internacional, geopolítica, regional de Norteamérica,
México está más ensamblado que nunca a Norteamérica con Estados Unidos y Canadá por todos estos intereses, y es por ello que Biden reacciona con esos decretos y que no son otra cosa más, abolir este programa de Quédate en México. No sé si lo recuerdan, que lo lanza Donald Trump para todos los solicitantes de asilo que permanezcan en México a la espera de sus resoluciones en los Estados Unidos. Y bueno, no regresar a nuestros dreamers, a estos jóvenes, principalmente en edad productiva, que están estudiando, ya trabajando, y que no sean regresados a México y pierdan todos los derechos que han ganado en cuanto a aportar a la economía de los Estados Unidos y a la economía mexicana con sus remesas. Este sería un primer match, dice Zulema. Y bueno, pues hablamos de tantas cosas. La migración, recordemos, es derechos humanos, sí, pero también tiene y cumple una función de transversalidad en programas sociales, en cultura. Es una cultura viva, en movimiento. La cultura mexicoamericana la vemos vibrar, pero también debemos de tener la cultura del respeto a los derechos humanos, la aceptación del otro, la empatía, la diversidad que se mueve en la migración. Muchísimas gracias, Manuel. Creo que abriste muchos temas y ya no sé por dónde entrarle, pero voy a entrarle. Bueno, yo le doy un sorbo al café para que esté a salud de la cumpleañera, ¿no? Gracias. Yo con agua de cebada. Hay un tema que me parece sumamente importante y que me gustaría tocar. ¿Qué expectativa podemos esperar justo en este tema de la vida cotidiana? Sabemos que en Estados Unidos sí se genera opinión pública, que sí tiene cierto impacto la opinión de la sociedad estadounidense en relación al tema migratorio. Sabemos que el endurecimiento de los últimos años de las políticas en materia migratoria se debe también a que la propia sociedad fue permisiva con ese hecho. ¿Qué podemos esperar con estos cambios, con este giro que da incluso la propia dinámica interna y política de Estados Unidos? Ver todo lo que sucedió en la Casa Blanca, esta movilización muy parecida a lo que ocurre todo el tiempo en las elecciones latinoamericanas, ¿no? Y de pronto verla ya es así como de... ¿qué está pasando, no? O sea, sí nos deja sorprendidas, pero sobre todo, pues también es, ¿qué está pasando por la sociedad gringa? ¿Qué está revolucionando en su hacer, en su haber, que se están gestando este tipo de movilizaciones? ¿Es acaso que sí está permeando esta cultura latinoamericana, que de pronto cuando hay un hecho que no nos parece justo o no nos complace del todo, pues lo manifestamos abiertamente? ¿Qué sucede? ¿Qué expectativas tenemos en este sentido? Bueno, bien lo dices, efectivamente la irrupción en el Capitolio no la podríamos imaginar más que en las películas de Hollywood. Ahora esperaba la sociedad norteamericana, estas pequeñas minorías, irrumpir en la sociedad norteamericana. Y yo creo que no es nuevo ni con el gobierno de Donald Trump, que es de triste memoria, porque yo ya ni siquiera quiero volver al pasado o voltear a ver en el sexenio de Donald Trump, que fue desastroso para México y para los Estados Unidos. Sin embargo, pues le dimos el avión, ¿no? Como que lo dejamos fuera, siguiera con su ilusión del muro, seguía ahí, todavía nos picaba la cresta, los mexicanos no contestamos, muy inteligentemente no contestamos, porque para un tipo de ese calibre o de esa condición psicológica o psiquiátrica, porque yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero nada más de ver cómo actuaba, pues habría que dejarlo que dijera mil cosas. Sin embargo, pues ese es otro decreto importantísimo que deroga Joe Biden, que suspende la construcción del muro. Vaya, hasta que le metieron tantita inteligencia el pensar en separar dos naciones que están intrínsecamente relacionadas en todos estos temas, más de 60 acuerdos que se tienen con Estados Unidos, y ponerle una barrera. Es increíble, pero así pensaba Donald Trump, y vemos que nada más existían las telarañas en su mente con relación a separar a Norteamérica y sobre todo a México y Estados Unidos. Ahora, eso fue, yo creo, la primera irrupción de las minorías. La siguiente
fue la muerte de este ciudadano moreno, negro, no sé si recuerdan el nombre, era George Floyd, me parece, George Floyd era, que incluso lo más rescatable de todo este movimiento, desde luego con justa razón de inconformidad, que se gestó por una minoría negra, sí, pero también por latinoamericanos, y la mayoría de latinos en Estados Unidos son los mexicanos. Entonces, ya fue un motivo, un estandarte de exigencia de derechos, lo que provocó esta irrupción en calles, en ciudades, en monumentos, en espacios públicos emblemáticos en los Estados Unidos. Lo más rescatable, quería decir, en el funeral de George Floyd fue el discurso del reverendo el pastor de su iglesia. Escuchémoslo. Es un discurso libertario, de garantías, y termina: no volveremos a tener la bota en el cuello. Eso exactamente, ese es el mensaje. No volveremos a tener la bota en el cuello las minorías, es decir, era momento de ponerse de pie y de empezar la protesta. Desenlaza en el proceso electoral y, por supuesto, ahora el activismo social y la manifestación en las calles llegó para quedarse en los Estados Unidos, porque ya supieron, por medio de las redes sociales, la convocatoria, por medio de este activismo también que existe. Veamos quiénes irrumpen el Capitolio. Son activistas, pero a favor de Donald Trump. Estos socios de la Asociación del Rifle, que son tipos que llegó ahí hasta uno todo transformado, ¿no? No entendí nunca en qué, si era vikingo o algo así, pero que es cuando acribillan tristemente a esta mujer en un cristal del Capitolio, y yo creo que con eso se rompe ya la manifestación, y está una mujer víctima de estas locuras de Donald Trump de lanzar a su gente a incendiar el Capitolio, quemar las naves, como diríamos. Ahí vemos que ni siquiera tenía una sensibilidad política y menos un liderazgo en Norteamérica. Ahora, con Biden, pues no todo es miel sobre hojuelas, como decimos los mexicanos. No hay nada escrito de manera definitiva. Pues sí, en una parte están las muestras, pero también, por otro lado, tenemos pendiente una agenda importantísima, sobre todo en la materia económica, el Tratado de Libre Comercio que arranca, y vemos que pues entra en este tema el jugueteo o el cambio, el intercambio de la política de contención migratoria en México con los aranceles de los productos o intercambio comercial con Norteamérica. Cuidado con eso, porque ahí sentimos que hubo un amordazamiento muy hábil por parte de Donald Trump en ese entonces, pero ahora veamos qué tanto va a prevalecer con este nuevo presidente que, como mencionabas, Zulema, pues hay que tener la cabeza fría para ver por los hechos cómo reaccionar, porque hay un antecedente de Biden muy claro. Él era vicepresidente de los Estados Unidos. Sí, era ministro con Obama, pero él fue el artífice de estas deportaciones masivas de mexicanos, y ha sido el presidente de la Unión Americana que más ha deportado a migrantes, así que no tengamos mucha esperanza hasta que veamos las acciones positivas, ¿no? Y bueno, pues vamos abriendo brecha en el tema. Si quieren derechos humanos, lo que está moviendo ahora a los Estados Unidos, la parte económica, ya dijimos lo que aporta nuestra paisanada en los Estados Unidos, que es muy importante y debe de ser hoy por hoy tema diario de la agenda nacional en México. Sí, fíjate que ahorita ya pues hay varias cosas sobre la mesa y yo quisiera tocar algunos puntos. Eh, bueno, a mí me preocupa mucho el tema, evidentemente, que hemos venido trabajando desde la Fundación, que son las eternas violaciones a derechos humanos, pero
que finalmente se derivan de esta enorme falta de cultura por aceptar esta diversidad y este biculturalismo y multiculturalismo, ¿no? Que tenemos y que además somos países hermanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, nosotras tuvimos en pasados programas uno que trató de personas jornaleras, mujeres específicamente, y tuvimos de invitada a una maestra, Zule, no sé si recuerdes, y nos comentaba, por ejemplo, que ellas tienen una dificultad enorme para llevar el control y registro de algunos alumnos precisamente porque son niños y niñas que son pues llevados y que migrantes, ¿no? E indígenas, ¿no? Entonces hay una situación ahí que es muy enredada y que tiene que ver con la falta de resolver los problemas de fondo. Eso por un lado. Por el otro creo, y ahorita voy a desembocar en lo que terminaste hablando, por otro lado veo que sí, en efecto, ya no somos una sociedad como la que había hace mucho tiempo, que los grupos incluso que están en situación de vulnerabilidad y en absoluta desventaja, ya no agachamos la cabeza tan fácilmente, ¿no? Sino, ya somos personas que gritamos, alzamos la voz, ya es una sociedad mucho más, en ese sentido, mucho más crítica y mucho más dispuesta a exigir y al reclamo, ¿no? Pero además también a mí lo que me preocupa muchísimo es la consecuencia que hubo y que puede dejar en la construcción del discurso de odio que hizo Trump, ¿no? Finalmente, durante toda su campaña, más aparte toda su administración, estuvo incluso en algunos cursos que he dado sobre comunicación política, lo he mencionado de manera muy puntual, estuvo llevando a la praxis los famosos puntos de Goebbels, ¿no? Que tienen que ver con el nazismo. Y uno de ellos es precisamente culpar al otro de todo lo que aqueja en teoría en su país. Y por tanto construyó un discurso de odio hacia los y las mexicanas brutal, que justamente desemboca en atrocidades, ¿no? Y además es un discurso también racista absolutamente, ¿no? Que fue precisamente lo que también provocó este ataque a George Floyd, ¿no? Pero además también, y aquí con esto termino este comentario, pongo sobre la mesa esto que dices tú, precisamente, Manuel, que nosotros quienes crecimos en una formación de izquierda, pero digo crecimos literal, ¿no? Y voy a decir literal por lo siguiente, porque yo recuerdo que tenía yo muy corta edad, digamos 6 años, una cosa así, y estábamos, háganme cuenta que tengo la imagen como si fuera ayer, estábamos en una marcha, íbamos frente a la embajada norteamericana precisamente, y caminamos entre granaderos, que yo recuerdo que, claro, mi memoria es una memoria de niña, ¿verdad? Y yo veía grandísimos esos hombres con estos escudos horribles y caminábamos. Entonces, a lo que voy es, pues, si creces con pues no quiero utilizar la palabra porque debo ser congruente con lo que hoy pienso y pregono, pero pues es una mirada anti-yanqui, ¿no? Yo me acuerdo que nuestros gritos de consigna eran yanquis, no, Cuba, sí, ¿no? No sé si recuerdan esas cosas, pero en mi tiempo era así. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque en efecto hay una gran contradicción y lo que a mí me llamó la atención es precisamente esto, que cuando ves la llegada de Biden, fue como una bocanada de aire fresco y como un respiro de wow, ¿no? Nos salvamos. Pero en realidad, cuidado, porque no hay que estar tampoco dormidos ni ciegos, ¿no? Yo creo que sí es mucho mejor, ¿no? Porque hay una apertura evidente. Sin embargo, hay antecedentes de un actuar también que, como el que mencionas, ¿no? Y que tiene que ver
con esta, yo me atrevería a decir, sin ser conocedora en el tema, y lo menciono justo porque a lo mejor estoy diciendo una rebasada, pero yo creo que lo que falta es un diálogo intercultural obligado, ¿no? Una cohesión bicultural obligada, porque habría que revisar que en este flujo migratorio no solamente confluyen mexicanos, ¿no? Y norteamericanos, sino nosotros somos precisamente esta tierra de acogida de muchos centroamericanos y centroamericanas, sí, y me parece que ahí es donde nosotros tendríamos que estar poniendo el acento. ¿Cómo vamos a hacer para eh, poder resolver y caminar sobre la base de un grupo de países latinoamericanos de extrema violencia estructural que produce pobreza brutal, miseria y violencias de todo tipo que provoca este flujo migratorio, ¿no? ¿Y cómo vamos a resolver esto? Apegados a derecho y a derechos, ¿no? Esa es la clave de todo. Yo creo, y por eso soy una promotora ferviente de paz, creo que si nosotros tomáramos en cuenta se elabore un plan o una estrategia bicultural, ¿no? Pues todos los principios que se manejan en la cultura de paz, creo que sería muy importante porque tiene que ver precisamente con cómo resolver estos eternos resentimientos que se generan a través de la violencia estructural, ¿no? Y recordemos que voy a dar un ejemplo, uno de tantos que se dan, y voy a dar uno porque es el que nos ha ocupado mucho en la fundación. Precisamente pensando en la bestia, no solamente, y en todas las formas de traslado y desplazo que se ejercen, no solamente se genera discapacidad motriz, sino que también se pueden generar discapacidades visuales, pero también discapacidades psicosociales. Y eso es un asunto que tenemos que empezar a tomar en cuenta, porque no puede ser, ¿no? Que nosotros no tomemos en cuenta que ahí se genera mucha discapacidad psicosocial, sobre todo porque hay autoridades que todavía violentan a nuestros hermanos migrantes y hermanas migrantes, ¿no? Yo he estado en contacto con Manuel y él lo sabe, lo tenemos que aceptar, cuando ha habido episodios de extrema violencia y Zulema y yo nos volvemos locas a ver cómo resolvemos y ahí estoy yo molestando a Manuel porque pues formamos redes, ¿no? Redes de ciudadanas y ciudadanos que nos echamos la mano para cuando una persona o un grupo de personas están siendo violentadas también por autoridades, ¿no? Y me refiero a las autoridades que están directamente ahí, no a las que están arriba, sino a las que están ahí. Y ahí valdría la pena también, por eso, pensar en una estrategia muy, muy, muy definida, muy concreta, y hay muchas cosas que todavía habría que resolver. Yo ahí la dejo en esta reflexión, pero me parece que todavía hay muchas preocupaciones sueltas, me parece que todavía hay que tener los ojos bien abiertos con Biden también. Sí, claro, por supuesto que es una bocanada de aire fresco, por supuesto que todos dijimos gracias porque no quedó Trump, porque eso sí hubiera sido de terror, pero no nos ceguemos, hay que ver cómo podemos resolver nuestros problemas biculturales en esta relación con Estados Unidos. La buena noticia es que se fue Trump, la mala noticia es que llegó Biden. ¿Qué tan cierto o incierto es esto, Manuel? ¿Qué te parece? A mí me quedan grandes dudas. Creo que es un logro bien importante. La verdad es que no puedo evitar que me dé mucho gusto que este gobierno federal esté reconociendo el aporte de los migrantes, de las y los migrantes,
las ventajas que tiene la propia migración para la economía nacional, y creo que no es más que un poquitito de esa gran deuda que se tiene formal e institucional, si tú quieres, con la formación del Banco del Migrante, ¿no? Dentro del contexto del Banco del Bienestar. Yo sí lo celebro muchísimo. Me da mucho gusto, me parece que eso nos beneficia enormemente como nación, pero también da un mensaje de humanidad del propio gobierno en este sentido. Es un granito de arena en medio de toda esta maraña que tiene que ver con el derecho a migrar incluso, el derecho a desplazarnos, el derecho a buscar mejores posibilidades de vida, por supuesto que sí, pero creo que en este programa y en este espacio cuestionamos las decisiones que el gobierno no toma o que esperamos que tome y no lo hace, pero creo que hay que rescatar esta parte, me parece importante festejarlo, decirlo, anunciarlo y seguir apretando desde estos espacios como sociedad civil organizada, como ciudadanas, como ciudadanos, seguir impulsando cambios y generando acciones tanto cotidianas como colectivas o individuales como colectivas, para que se vayan materializando todas las causas en derechos y que estos sean ejercidos de manera efectiva y permanente. Bueno, Zulema, Lídice, ya ustedes me están dando una amplia agenda y de esto se trata el Rincón de Lídice, creo, y pues ya partimos el hielo con decir que efectivamente la migración es transversal, afecta todas nuestras políticas públicas hoy por hoy en Norteamérica. Ya estamos cohesionados socialmente. Es inconcebible seguir pensando en los muros. Por eso, recordemos, y cito a Donald Trump, los insultos a México. Dice, y recuerdo que los migrantes mexicanos eran bad hombres. No sé si recuerdan este término, México americano, bad hombres, que era urgente cerrarles la puerta de su frontera sur, de ellos, desde luego, y después llamaba el muro más grande y hermoso del mundo que prometió construir entre México y Estados Unidos, y desde luego todo lo que ocasionó, lo que contaminó con toda esa línea de acero enorme, recorrió alrededor de 1,000 y tantos kilómetros con su famoso muro, y bueno, otro episodio igual, genocida, muy lacerante para la humanidad, y esto también debe de ir a una corte internacional, es los niños separados de sus familias. Hay niños que ya no van a volver a ver a sus familias en toda su vida, toda la separación de padres y de menores que hicieron a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Y bueno, recordemos toda la xenofobia, la discriminación, la aporofobia, que es un término también muy triste, el tener repulsión a la pobreza, a los migrantes pobres, y que pareciera el glosario diario de Donald Trump en todos los discursos. Lo dejemos atrás, vayamos al término de la cohesión social, que yo creo que es el camino a seguir, lo introdujo ahora Lídice. ¿Qué vamos a hacer con esta región? Bueno, pues veamos, el mundo tiene más de 7,800 millones de habitantes y de los cuales 1,560 son migrantes. El principal corredor del mundo en migración es exactamente, el norteamericano, el continente americano, es habitado por 1,013 millones. En primer lugar está Estados Unidos, Brasil en segundo lugar y en tercero, México. En América, que es donde estamos, la subregión del mundo, pues sabemos las condiciones de precariedad, de pobreza, de marginación, de violencia, de hechos económicos, sociales, violación de derechos humanos, las mismas culturas latinas, lo que han vivido en los hechos recientes, y aquí cito al índice Rincón Gallardo, este producto de revueltas sociales que construyeron los países centroamericanos con la intervención de los Estados Unidos. Hablamos de 70s y 80s, el tema de Nicaragua, la guerrilla, El Salvador con la guerra civil, Guatemala con su guerra civil y Honduras con la no aceptación de sus orígenes afrodescendientes. Todo esto nos ha desenlazado en ahora tener los resultados de los hijos de la violencia, los nietos de la violencia, los ya bisnietos de la violencia,
cuando vemos el resultado de estas guerras y guerrillas en Centroamérica. Hay una película de Luis Mandoki que yo la cito mucho y la veo muy seguido, que nos relata Voces Inocentes se llama, que es donde él muestra la cruda realidad de la guerra y de los niños en Centroamérica. Yo en ese entonces vivía igual escuchando la radio en onda corta en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, lo que pasaba del otro lado de la frontera y saber que a 90 kilómetros habían esos niños sufriendo, yo decía, bueno, ¿en qué momento van a venir por mí? Es un pensamiento de niño. El mismo temor que a ti te dio, Lídice, ese granadero de 2 metros, yo me imaginaba y veía en ese entonces, a través de la imaginación de la radio, lo que pasaba con los niños y las niñas en la guerra. Bueno, pues esos son ahora los mareros, esas son las tribus de maras que tenemos ahora, son niñas, niños y adolescentes que estuvieron en contexto de violencia desde sus orígenes, desde su pequeña o temprana edad o niñez temprana, no sé cómo, primera infancia, no sé cómo le llaman. Ustedes que son especialistas, tú, Lidy, dice que eres especialista en esos temas, es primera infancia, me parece. Y bueno, ahora, ¿qué resultado es? Es la violencia y es por ello que transportan la violencia, la llevan consigo y en México y Estados Unidos hicieron ya su asentamiento, ahora son presa fácil del crimen organizado que se ha diversificado en todo Centroamérica, en el tráfico de drogas, de armas, en el tráfico de personas, la trata de personas, que es una realidad en México con fines de explotación sexual y laboral. Ese es el contexto del origen. Ahora, mi propuesta, y desde luego para ir ya buscando a este tema de la migración tan diverso, las alternativas. Pues bueno, la tendencia global va a seguir. Ahora el impacto del COVID-19 en nuestras regiones de países latinoamericanos es muy importante. Veamos México, el impacto que ha tenido. Sin embargo, no es tan desastroso como en otras economías, pero sí socialmente nos ha lastimado mucho, nos ha dañado mucho a familias, amigos y a personas conocidas, cercanas a todas las familias de México, que tenemos una manifestación de salud por el COVID-19 y bueno, hay que ser solidarios, hay que ser empáticos con ellas, con ellos. Ahora, los impactos locales, bueno, pues nuestras entidades federativas desde siempre, por esta guerra desatada en sexenios anteriores, dos sexenios anteriores, ha tenido impactos locales y la relevancia que tiene de los desplazamientos internos en nuestras comunidades de origen y entidades federativas. Es muy relevante también eso y está impactando a las personas a migrar, a salir, a expulsar, a ir a Estados Unidos o a ir a otras metrópolis del país. El caso de Nuevo León, el caso de la península de Yucatán, Jalisco o Los Cabos, para buscar un futuro y desde luego un trabajo más tranquilo, más remunerado, como es la construcción, las mismas fábricas, la industria de la transformación y tantas cosas que ha diversificado la economía en México, que lo hace ya un país atractivo para Latinoamérica para venir a trabajar y a desarrollar un nuevo futuro para las personas. Y bueno, quiero decir que entre los flujos predominantes con esta movilidad internacional, ahora se ha incrementado mucho, pero se ha emparejado ya la migración de mujeres con la de hombres. Está un 50-50, 48-52, es decir, ya está compensado, ya no es solo migrantes varones, sino que ya mujeres que vienen en estas caravanas buscan desde luego un mejor futuro para sus hijos y son mujeres jefas de familia que se quedaron ya solas porque la expareja o la pareja aún está en el norte. Pues bueno, cambia el contexto de la migración y hace ahora el repunte de la migración femenina. Y bueno, para continuar, mi propuesta es una adaptación a la migración, adaptación a los flujos.
es la multiculturalidad de las naciones. Este es un término tan sencillo, pero tan difícil de entenderlo, del cómo va a adaptarse México al contexto internacional. Va a ser únicamente con esta adaptación a la migración y la aceptación, la empatía con la multiculturalidad. Somos un país ya multicultural. Si lo éramos en origen, ahora lo vamos a hacer en la práctica moderna, en la entrada a este primermundismo que siempre hemos crecido y soñado, pero no somos otra cosa más nosotros tres y otros muchos más, producto de todos los sexenios de las crisis económicas, sociales, políticas, y en el de Peña Nieto, culturales, ¿no? Fue una crisis cultural la que tuvimos en ese sexenio. Ahora quisiéramos tener y no perder la esperanza, y estamos llamados nosotros, hombres y mujeres en edad productiva y desde luego plenitud, a desarrollar este potencial que tiene México como una nación multicultural que debe de adaptarse a los tiempos internacionales desde las entidades federativas, los municipios, nuestras comunidades, nuestros barrios, colonias, hasta la nación completa, y seguir el ejemplo y lo que está haciendo bien el caso de Canadá. Canadá es un país multicultural que está aprovechando muy bien la migración, la está capacitando, la está integrando y la está potencializando. Lo que hizo más o menos Estados Unidos en los 60s y 70s, ahora lo está haciendo muy bien Canadá, y es una potencia mundial en salud, es una potencia mundial en educación, es un país muy seguro, también muy caro, cierto, pero muy bien remunerado, paga muy bien, y esto ha hecho un modelo migratorio alternativo muy bueno, que es ver a la migración como oportunidad de desarrollo, y en eso creo. ¿Y dice Zulema? Pues muchísimas gracias, Manuel. Ya el tiempo nos comió para variar, para no variar, y como siempre en este espacio, será un honor tenerte nuevamente aquí para poder platicar ya más específicamente de estos impactos locales, no solamente en los municipios mexicanos, sino también en los municipios y en los estados yanquis, porque al final del día sería muy interesante ver esta tendencia. Si el presidente Biden tiene una política migratoria más flexible, se podría también traducir en acciones del mismo estilo en los estados que forman parte del pueblo, de la nación yanqui. Pues ya habrá oportunidad de entrarle, espero yo, más adelante y más de fondo a este tema. Nos dejas, pues creo que muy satisfechas con todo lo que nos dices. Vemos que hay justo esperanza de seguir construyendo posibilidades mejores para todas y todos, ¿no? Este mundo debe ser un mundo posible y habitable para todas y todos, sin excepción. Y creo que México tiene mucho que aportar, y creo que lo vamos a hacer. Me parece que sobre todo las mujeres tenemos mucho que decir en este sentido, mucho que aportar, y entender también que el tema de la feminización de la pobreza cruza también por las problemáticas migratorias. Entonces, pues yo hasta ahí la dejaría, y agradecerte nuevamente, Manuel, por estar con nosotras. Lídice, muchas felicidades, amiga, gracias por compartirnos este espacio, el Rincón de Lídice, y pues felices 36. Hay que nos invite el pastel, queda pendiente, Lice. Queda pendiente. Que tengan un encierro, pues que sea cada vez más ordinario de todo lo que hemos vivido este año, y mi solidaridad nuevamente a todos los deudos, a las personas que están convalecientes, amigos muy queridos, amigas muy queridas, familiares que están en un hospital o que están en una recámara aislados, pues toda nuestra solidaridad y empatía con ellos, y desde luego aquí estamos para servir lo que necesiten en el momento que quieran. Tienen mi contacto, no sean temas de migración, sino que sean de aceptación del otro y de solidaridad. Estoy para servirles, y quiero decirles que de aquí soy también. Pues muchas gracias, Manuel. Como siempre, un aliado en nuestras causas, en las causas de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo. Siempre hemos tenido respuesta inmediata a todas las gestiones que hemos necesitado para hermanos y hermanas que han estado en absoluta desventaja. Y me voy a permitir, para concluir, leer algunos comentarios de manera muy rapidísima. Sandra Campech Sánchez: saludos. Olivia Ramírez dice: saludos, Zulema, soy tu fan. Zule tiene muchos fans, muchas fans.
Ceci Ruiz, excelente trabajo, amiguito Manolo. Jorge Egon García, interesantes comentarios, Manolo, gracias por compartir tu amplia experiencia en la materia. Ojalá que el papel de México en la política exterior siga reforzándose y se respeten temas fundamentales como migración, TEMEC, manejo de remesas, estrategia comercial con Asia, etcétera. Alfredo Saludos, Pichardo, Jorge. Saludos, felicitación. Felicitación a don Manuel Arellano, sus comentarios muy claros y acertados. Nos enriquece mucho para entender muchas situaciones que sufre nuestro amado país. Alfredo Pichardo, Gracias. felicidades, Lee dice gracias. Gracias, mi querido Alfredo. Gracias, Manuel. Gracias, Zule. Pues yo nada más para concluir, pues decirles, amigas y amigos, que este espacio es su espacio, que el tema de la migración de personas migrantes se va a resolver en la medida que nosotros logremos aplicar, nosotras, nosotros y quienes están en los puestos de incidencia y de poder de decisión, cuando apliquen estos principios de cultura de paz que tienen que ver con la hermandad existencial, con ver a las otras y los otros como hermanos y hermanas en existencia, quizás pudiéramos cambiar un poco su vida, ¿no? Esta situación tan desventajosa por la que llegan a México y por la que se van de nuestro país, ¿no? Recordemos que también tenemos un estado, Zacatecas, que es un estado donde principalmente prevalecen las mujeres y hay mucho matriarcado porque los hombres se van al otro lado Sí. y las mujeres se quedan. Ya en Querétaro también pasa. En las zonas indígenas se quedan las mujeres solas. En Querétaro tenemos un alto índice de suicidios en niños y niñas justamente porque se quedan solas y solos los pequeñitos porque los padres se van. Entonces, la migración no es un tema menor, es un tema que nos atañe a todas y a todos como sociedad, como gobierno, quienes están en estos cargos de poder y cargos de capacidad de incidencia. Por favor, hacemos un llamado desde la Fundación Gilberto Rincón Gallardo a poner atención en estas políticas públicas, en una estrategia bilateral, armoniosa y con reales ventajas para nuestro país, porque, caray, México lo vale, es una tierra que verdaderamente tiene todo para salir adelante y sobre todo tiene grandes personas mexicanas y mexicanos que siempre van a recibir con los brazos abiertos a quien lo necesite. Y pues muchísimas gracias, amigas y amigos, por estar en este rincón del índice. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde y recuerden, hasta que la dignidad se haga costumbre, aquí estaremos dando lata, Zulema y yo y quienes nos sigan. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Manuel. Gracias, Zule. Hasta luego, cuídense. Abrazos.